Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar y iniciemos la sesión. Buenos días, profe. Buen día, Damaris. Buenos días, profe. Buen día, ya no vi Es quién. que ayer le comenté de lo de las participaciones, Ah, sí, es para checarlo. Bueno, es que me dijo que le recordara. perfecto, sí. Ahorita que se acaben, que iniciemos la sesión, les decimos que lo registren, ¿no? Gracias. Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión. Para iniciar, ayer se cerró muy rápidamente la sesión y algunos no alcanzaron a registrar su participación. Por eso les voy a pedir a todos, aunque hayan registrado ayer, que me vuelvan a poner ahí su palabra participación para poder tenerlas todas juntas. Si me hacen favor de registrar en este momento ahí en el chat su participación del día de ayer, en lo que acabamos de recibir a sus compañeros. Aunque la pusimos ayer, profe. Aunque la hayan puesto ayer, por favor, vuelvan a poner en esta lista, ¿no? Por favor. Bien, muchachos, gracias. Entonces, de los últimos que entraron, si no escucharon la indicación, si participaron el día de ayer, dejen su nombre en el chat. Y vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, muchachos. Vamos a retomar nuestro tema de cinemática. Voy a compartir la presentación. Y vamos a repasar un poquito lo que vimos el día de ayer, que fue el primer acercamiento a estos temas básicos de la cinemática. Decíamos que aquí vamos a revisar las características de los diferentes tipos de movimiento que encontramos. Básicamente la cinemática se refiere a estudiar el movimiento sin atender a las causas que lo producen. Y entonces lo que vamos a estudiar es propiamente las características de cada movimiento, sus trayectorias, sus velocidades, aceleraciones y las demás características que tengan. Identificamos que había diferentes tipos de movimientos que vamos a estudiar en esta parte del curso. Empezaremos realmente con los movimientos rectilíneos, que son los más simples, el rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente variado. Después vamos a tratar acerca de los movimientos en los cuales hay caída libre de los cuerpos, es decir, vamos a hablar de la caída libre propiamente y del tiro vertical, que también es una forma de la caída libre. Posteriormente pasaremos a revisar los movimientos de los proyectiles en el tiro parabólico y esperemos que nos dé tiempo
Revisaremos también los movimientos circulares, el circular uniforme y el circular uniformemente variado, para finalmente terminar con el armónico simple, que eso es el ideal de cubrir en el resto de los días que nos quedan de este tercer parcial. Recuerdo que tenemos que cerrar este tercer parcial antes de salir de vacaciones, alrededor del día 20-21 de diciembre. Entonces, pues hay que aprovechar bien estos días. Muchachos, entonces, el día de ayer revisábamos esta definición del movimiento en el cual nos dice que se puede determinar un movimiento si algo ocupa posiciones diferentes a medida que transcurre el tiempo. Y para eso, pues lo que necesitamos es tener una referencia, un marco de referencia que pues me permita ver si efectivamente está cambiando la posición del cuerpo que quiero determinar si se está moviendo. Y ese movimiento pues describe una trayectoria, decíamos que es propiamente el camino que recorre el objeto o cuerpo para trasladarse de un punto a otro. Y cuando hace eso, se traslada de un lugar a otro, pues este cuerpo describe precisamente esa trayectoria. Y si podemos medir esa trayectoria, entonces eso será la distancia recorrida por este cuerpo. Esta distancia recorrida decíamos que es una cantidad escalar, que me dice qué tan largo es este camino que siguió, por ejemplo, aquí la mosquita para moverse de una posición a la otra. Esta línea punteada, esta línea curva, es la trayectoria que siguió la mosquita para moverse desde un punto hasta el otro. Y si pudiéramos medir todas estas curvas, podríamos encontrar la distancia que recorre. Es qué tan largo es esta trayectoria. Y estábamos viendo, bueno, aquí ejemplos de lo que podían ser los marcos de referencia. Decíamos que este elemento que se llama rosa de los vientos, que me indica las direcciones cardinales, pues puede ser una forma de identificar un marco de referencia, es decir, a partir de esto podemos decir que algo se mueve en una cierta dirección. Y la forma más común de hacerlo es por medio de planos cartesianos, sistemas de ejes coordenados, que pues nos dan la opción de hacer incluso otras cosas. Decíamos que el marco de referencia pues es generalmente un plano cartesiano que nos permite pues dibujar en él la trayectoria que sigue un cuerpo para moverse de un punto a otro. Nos va a permitir también medir el desplazamiento que realiza un cuerpo entre dos puntos y además calcular una velocidad. Y eso pues lo haremos haciendo uso de vectores de posición o en su caso vectores de desplazamiento. Aquí, bueno, puede ser estos vectores que están marcados en este plano cartesiano se llaman vectores de posición porque indican la posición de un cuerpo en un determinado instante. Todos ellos van del inicio a la posición que tiene el cuerpo en ese instante. Y haciendo uso de ellos podemos determinar todas estas cosas, la trayectoria, el desplazamiento y la velocidad de un cuerpo. Entonces, en ese punto estábamos, muchachos, hasta el día de ayer. El día de hoy vamos a poner eso en práctica y vamos a acabar de definir estos elementos que tenemos aquí para pues empezar a aplicar ya esos conceptos en la resolución de problemas. Muchachos, hasta aquí lo que revisamos el día de ayer. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Maestro, de la anterior diapositiva, ¿qué significaba la Y? Ah, son los lados, la Y, pero ¿qué es el axis? El axis es la palabra en inglés para decir eje. Es el Ah, eje poco. Y y es el eje X. Ah, ok, pensaba que era como una
magnitud o se ponía una cantidad. Gracias. No, dice el eje Y, este es el eje X, y acá de este lado que es un sistema tridimensional, el eje X, el eje Y, el eje X, el eje Y y el eje Z. Eso se refiere. Ok, gracias. Yo también tengo ¿No? una duda. Entonces vamos a seguir revisando La un par. primera diapositiva, en el movimiento de los planetas, ¿qué significaba más? Movimiento armónico simple. Es el acrónimo de movimiento armónico simple. Gracias. Es un movimiento que se caracteriza por ser periódico, es decir, se repiten las posiciones de un cuerpo cada cierto tiempo, ¿no? Esa es la característica. Pero es movimiento armónico simple. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a revisar estos conceptos. No me acuerdo si los empezamos a revisar ayer, pero bueno, aquí ya vamos a formalizar lo que es el concepto del desplazamiento. Y me dice esta lámina precisamente que el desplazamiento es una cantidad vectorial. Por lo tanto, el desplazamiento pues tiene magnitud, dirección y sentido. Y lo podemos representar, de hecho lo vamos a hacer, como un vector. ¿Y de dónde proviene este desplazamiento? Pues este es el cambio de posición que tiene una partícula en un marco de referencia. Por eso es importante que identifiquemos lo que es un marco de referencia, porque eso nos va a permitir determinar este desplazamiento. Entonces, tenemos aquí, muchachos, esta imagen más a la derecha, donde tenemos un par de ejes, un eje X, normalmente lo consideramos el eje horizontal, y un eje Y, que consideramos el eje vertical. Y aquí tenemos nuevamente, podemos imaginar que lo que tenemos aquí en esta posición A, nuevamente es nuestra mosquita que anda por aquí dando lata, y vuela desde la posición A hasta la posición B. Pero lo hace siguiendo esta trayectoria, es decir, como cualquier mosquita, esta no vuela de manera recta entre un punto y otro, sino que va haciendo por ahí formas caprichosas, y entonces este camino que recorre para llegar del punto A al punto B se llama la trayectoria de su movimiento. Eso ya lo definimos en las láminas anteriores, que decíamos que si podemos marcar las posiciones sucesivas de un cuerpo, entonces estaremos dibujando la trayectoria. Esto es la trayectoria de este movimiento, en este caso de la mosquita, la trayectoria. La voy a poner aquí. Pero a nosotros lo que nos va a interesar también, además de la trayectoria, es el desplazamiento propiamente. Y entonces me dice que el desplazamiento es una cantidad vectorial que está definida por el cambio de posición de una partícula. Entonces aquí es donde vamos a utilizar el concepto de los vectores de posición. Esta mosquita estaba colocada en la posición A, y entonces nosotros podemos trazar, por ejemplo, un vector de posición. Para la posición inicial de esta mosquita, si trazamos un vector desde el origen hasta este punto A, ahí tendremos un vector de posición que me indica la posición de la mosquita en este instante. Vamos a llamarle el vector de posición inicial. Así lo vamos a... Es una O un 0. Normalmente la vamos a leer como R0 o B0, lo que sea, cualquiera. Es un subíndice 0 aquí. Y entonces la posición inicial está marcada por este vector de posición inicial. Pero después de que recorre esta trayectoria y llega hasta el punto B, entonces tiene podemos trazar un segundo vector de posición, que sería que sería mi vector de posición final. Es un vector que va del origen al punto donde está finalmente este cuerpo, en este caso esta mosquita. Y entonces tenemos dos vectores, uno de posición final y uno de posición inicial. Y resulta que eso nos permite precisamente calcular el desplazamiento. Este vector negro que tenemos ahí marcado ya, eso es propiamente el desplazamiento. Y el desplazamiento en lo sucesivo, muchachos, vamos a acostumbrarnos a
expresarlo de esta manera. Por la palabra en inglés, me parece que es slide. De ahí viene esta sigla S, con la que se representan los desplazamientos. La mayoría de los textos así van a encontrar representado un desplazamiento con esta letra. Y así lo vamos a manejar nosotros a partir de aquí en adelante. Entonces, un desplazamiento, en este caso, este desplazamiento del punto A al punto B es una línea recta que va desde este punto A en este punto B en esta dirección, y eso representa precisamente el desplazamiento. Y de acuerdo con esta definición, el desplazamiento es el cambio de posición de la partícula, de tal suerte que podemos calcular este desplazamiento, o este desplazamiento va a ser igual a la diferencia entre esos dos vectores de posición, es decir, va a ser el cambio de posición, o la variación de la posición va a ser la posición final menos la posición inicial. Si nosotros podemos restar, esos dos vectores, podemos encontrar este vector de desplazamiento. Y bueno, así está definido este desplazamiento. Después lo vamos a retomar un poquito más adelante. Después, muchachos, me dice que este desplazamiento también tiene otras características. La lámina me dice que tiene una característica que se llama velocidad. Perdón. Tiene una característica que se llama velocidad, que vamos a representar, la velocidad la vamos a representar con una letra B también, pero no, aquí la voy a poner una letra B de velocidad. Pero esta velocidad es una cantidad vectorial, por lo tanto la vamos a identificar como vector también. Entonces le vamos a poner su rayita arriba para decir que es un vector. Es decir, tiene magnitud, dirección y sentido. Y esta velocidad indica qué tan rápido cambia la posición de la partícula conforme transcurre el tiempo. Es decir, qué tan rápido está cambiando o qué tan rápido se está moviendo este cuerpo para ir del punto A al punto B. Y entonces, como tal, vamos a definir que el desplazamiento de cualquier cuerpo, pero no es cierto la velocidad que dijimos, la velocidad es un vector. Eso va a ser el desplazamiento que realiza este cuerpo entre el tiempo que le toma realizar ese desplazamiento. Y chéquense que está en función del desplazamiento, que también es un vector. Pero hay otra cosa aquí definida que también existe en este movimiento y que podemos caracterizar para este desplazamiento, que es la velocidad. Pero la rapidez, la velocidad ya la vimos. La rapidez también se simboliza con la letra B, pero no tenemos que confundirla con la velocidad, porque la rapidez es una cantidad escalar. La rapidez no tiene dirección ni sentido, solamente es un número y una unidad. Y me dice aquí la lámina que puede ser igual a la velocidad. En algunos casos así es, sobre todo en el movimiento rectilíneo uniforme. Pero no tiene dirección ni sentido. Esa es la característica de la rapidez. No tiene dirección, sin dirección ni sentido. Pero, para acabar de hacer confuso esto, posee las mismas unidades que la velocidad. Entonces, bueno, aquí solamente hay que ser cuidadosos, identificar qué estamos calculando, la rapidez o la velocidad, recordando que la rapidez es una cantidad escalar, la velocidad es una cantidad vectorial. Y bueno, ahorita vamos a hacer un par de ejercicios para clarificar eso. Pero bueno, aquí vamos a ver que la rapidez también está definida como el cociente, es decir, una división que resulta de dividir la distancia recorrida entre el tiempo empleado para recorrerla. Entonces, la rapidez la vamos a definir de esta manera, como la distancia entre el tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya no hay ningún vector. Por esa razón,
La rapidez, que se simboliza con la misma letra que la velocidad, es un escalar, mientras que la velocidad es un vector, porque proviene del desplazamiento, que también es un vector. Entonces, esos son los 3 puntos importantes que nos deja esta lámina, y ahorita los vamos a aplicar, los vamos a identificar en este ejercicio que tengo planteado en la parte de abajo. Pero antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos, díganme sí o no. No, perdón. No, profe. Ok, gracias. Entonces, lo que tenemos aquí abajo, muchachos, en esta cuadrícula es la representación de las calles de mi barrio allá en Iztapalapa, que todas son perfectamente del mismo tamaño y perfectamente alineadas. Eso es un sarcasmo, pues, pero vamos a suponer que así fuera. Y si así fueran las calles en mi barrio allá en Iztapalapa, pues sería fácil, pues saber qué tanto tengo que caminar para ir de un lugar a otro. Vamos a suponer que efectivamente son así las calles allá en Iztapalapa o en Ecatepec o en cualquier otro de esos barrios o colonias populares que se caracterizan por tener sus calles así bien alineadas. Y entonces estas calles tienen esta dirección vertical, tienen ese tamaño, tienen 50 metros, digamos, de ancho, y en la dirección vertical tienen un tamaño diferente porque, digamos que aquí en esta dirección, pues son un poquito más largas. Vamos a suponer que fueran de 80 metros. 80 metros cada una. Entonces están perfectamente todas del mismo tamaño y perfectamente alineadas, como debe ser en cualquier colonia que se respete. Así están en la mía. Y entonces resulta que, bueno, andaba yo por ahí de pronto por las calles de mi colonia y se me ocurre ir con la señora de las garnachas y bueno, pues hacer lo respectivo y comerme unas garnachas en el puesto de la esquina de la señora de las garnachas, pero resulta que me hacen daño inmediatamente y tengo la imperiosa necesidad de ir desde la esquina del puesto de las garnachas hasta la farmacia donde venden lo mismo pero más barato para comprarme algo que me ayude a quitar los malestares que me provocaron las garnachas. Entonces, muchachos, pues la pregunta es si tengo que ir desde esta posición donde estaba puesto las garnachas hasta aquí, donde venden lo mismo pero más barato. ¿Por dónde me puedo ir para llegar allá? ¿Por la orilla? Por Por la así orilla. decirse. Ajá, Pues esa sería una posibilidad. Por ejemplo, podrían irme por aquí, ¿no? sí. Pero ¿hay alguna otra posibilidad? Como en forma de escalera. En forma de escalera, sí, también. Pues esta sería una posible primera trayectoria. Podría ser, como dicen, con forma de escalera. Podría ser así, ¿no? A lo mejor me muevo hacia acá y luego hacia acá. Y luego otra vez hacia acá. Y luego otra vez hacia acá. Llego a la farmacia donde venden ahí lo mismo para más barato. ¿Hay otra posibilidad? Sí, igual por el mismo lado de la orilla, pero por arriba, pues. Por arriba, ok. O sea que de hecho tengo varias posibilidades de moverme pues en la dirección ya no tengo otro claro. Puedo tener varias posibilidades, como son aquí pues, las calles cuadriculadas perfectamente, pero puedo hacer también este recorrido y llegar acá. Y puedo hacer incluso cualquier otra cosa que se me ocurra ahí metiéndome entre las calles.
Pero resulta que, pues mi colonia es una colonia tranquila, ¿verdad? No sé las de ustedes, pero generalmente no me gusta estar, bueno, todo esto que marqué, perdón, son trayectorias diferentes. Se dan cuenta, pues tengo diferentes formas de llegar de un punto a otro. Todas estas líneas punteadas que tracé, todas esas son diferentes trayectorias que yo puedo seguir para ir desde la esquina del puesto de las garnachas hasta la farmacia donde venden lo mismo, pero más barato. Pero pues como mi colonia es una colonia muy tranquila y no sé qué pase en las calles interiores, pues a lo mejor lo que más me conviene es usar precisamente las avenidas principales como bien me decían hace un rato. Entonces, pues en lugar de irme por aquí entre las callecitas, pues voy a usar el camino más recto, aunque a lo mejor tenga que caminar más, pero va a ser más seguro, ¿va? Para que no, para no tener sorpresas si tengo que caminar entre las callecitas. Entonces, pues voy a hacer esto, me voy a desplazar en esta forma, en esta dirección primero, y luego voy a cambiar de dirección y voy a desplazarme en esta otra dirección para llegar finalmente aquí a la farmacia. Lo que tengo aquí son propiamente dos desplazamientos que hice para ir desde el puesto, desde la esquina del puesto de las garnachas hasta allá donde venden lo mismo pero más barato. Entonces aquí lo que tengo es un primer desplazamiento, muchachos. Esto es un vector, desde luego. Y lo que tengo aquí es un segundo desplazamiento, que es otro vector. Pero en realidad decíamos que el desplazamiento propiamente es una distancia en línea recta que va desde el punto de inicio hasta el punto final. O sea, desde la posición inicial hasta la posición final, como este vector verde negro que tenemos arriba en el esquema. Entonces, realmente lo que yo me desplacé para ir de la esquina de las garnachas a donde está la farmacia, pues no es eso que hice ahí, sino es esto que voy a marcar ahorita, a ver si me queda bien la línea. Vamos a poner que fue una línea recta. Y esto es realmente mi desplazamiento. Se dan cuenta, va de mi posición inicial a mi posición final. Eso es mi desplazamiento y vamos a llamarle, pues por efecto de que es el resultado de más de un desplazamiento resultante. Y entonces, eso es lo que necesito calcular ahora, un desplazamiento resultante a partir de esos dos desplazamientos que hice antes. La pregunta es, como concepto, ¿este desplazamiento resultante a qué será igual? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O cómo obtengo este desplazamiento resultante? ¿Qué tengo que hacer para Era calcular? de un punto a otro la menor distancia, ¿no? Ajá, sí es la menor distancia, pero ¿cómo la puedo calcular? ¿Cómo la determino? Restando, Restando. Teorema de Pitágoras. Ajá, tiene que ver con eso, sí. Sería 240, bueno, el cuadrado de 240 más el cuadrado de 150 y la raíz cuadrada de eso. Ajá, eso sería, para calcular la magnitud, está bien. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero nada más como concepto, muchachos. Como concepto, este desplazamiento, pues resulta de la suma de estos dos desplazamientos, ¿no? O sea, si yo sumara estos dos desplazamientos vectorialmente, entonces podría encontrar este desplazamiento resultante. Ahorita vamos a hacerlo efectivamente lo que me dicen, pero como concepto, este desplazamiento resultante sería la suma vectorial del desplazamiento 1 y el desplazamiento 2. ¿Están de acuerdo? O sea, yo tengo que desplazarme, así como indica este desplazamiento 1 primero y luego este desplazamiento 2, y voy a llegar a este punto que es donde puedo llegar directamente si tengo este desplazamiento resultante. Entonces, por eso puedo decir que este desplazamiento resultante es la suma de los dos desplazamientos. Y ahora sí, como me indica que tengo que sumar estos dos desplazamientos, pues lo primero que tengo que hacer es pues expresar estos desplazamientos como vectores, muchachos. Por ejemplo, este primer desplazamiento expresado en forma de vector, ¿a qué sería igual? En forma polar. Serían 150 metros por un ángulo Ajá. de ¿qué? ¿De 0 cuánto? grados.
Muy bien, 150 metros con un ángulo de 0 grados, perfecto. Esa es la dirección que tiene este desplazamiento, 0 grados. Y este desplazamiento 2, entonces, 240 metros a un ángulo de 90 grados. muy bien, César, sí, gracias. 240 metros a un ángulo de 90 grados. Esa es la dirección que tiene este desplazamiento. Perfecto. Entonces, si yo sumo estos dos desplazamientos, pues puedo obtener mi desplazamiento resultante. Voy a repetirlos aquí. Tengo un primer desplazamiento de 150 metros con un ángulo de 0 grados. Y tengo un segundo desplazamiento de 240 metros con un ángulo de 90 grados. Y entonces tendría que sumarlos para encontrar mi desplazamiento resultante. La pregunta es, ¿cómo puedo sumar estos dos desplazamientos? ¿Qué métodos existen o cuál pudiera usar? ¿Qué herramienta utilizo para sumar? ¿Cuántos métodos conoce para sumar estos dos vectores? Puede ser el de triángulo analítico. Puede ser el del triángulo analítico, sí sería uno. Pudiera ser algún otro. Suma de componentes vectoriales. Componentes rectangulares se llama, ¿sí? Componentes rectangulares, pudiera ser algún método gráfico también pudiéramos usarlo, ¿no? El triángulo. El método del triángulo, el método del paralelogramo, cualquiera de esos métodos serían útiles para sumar estos dos vectores. Pero como es una situación, o vamos a tener que acostumbrarnos a hacer la parte analítica, entonces vamos a usar, ¿qué les parece? El método de las componentes rectangulares. Es decir, vamos a descomponer estos desplazamientos en sus componentes. A ver si se acuerdan. Necesitamos calcular las componentes de estos desplazamientos, por ejemplo, las componentes en X y en Y. Su componente en X y su componente en Y de cada desplazamiento. ¿Cómo calculo la componente en X de este primer desplazamiento? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sería? Vector coseno del ángulo. El coseno del ángulo que está 0 grados. El coseno de 0 grados por la magnitud de este vector. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1, 1 multiplicado por 150 me va a dar 150. 50. Luego, para sacar la componente en Y, El seno de 90 grados. no, estamos aquí arriba todavía en el primer Ah, sí. desplazamiento. Sí. Es el seno de 0 grados. Perdón, aquí hay algo mal que no escribí bien. Perdón. Aquí me faltó, esto no es 0 grados, esto es 90. Pero estamos apenas en el primer vector para sacar su componente en Y. ¿Cómo la calculo? Es el seno de 0 grados El seno de 0 grados por multiplicado 150. por 150. ¿Y eso cuánto me da? 0. 0. 0. 0 porque el seno de 0 grados es 0. Bien, ahora vamos a calcular las componentes del desplazamiento 2. ¿Cuánto sería primero el coseno de 90? Es igual a 0. 0. Por 240, pues me va a dar 0. 0. Y luego el seno de 90, 1. 1. 1 por 240, pues me va a dar 240. Entonces ya 240. tengo aquí las componentes de mis dos vectores. Y si ustedes se acuerdan, este método, estamos usando el método de las componentes rectangulares. Este método me dice que una vez que tengo las componentes, pues las tengo que sumar para encontrar la suma de vectores en Y, en X, perdón, y la suma de vectores en Y. Sería Bien. 150 y 240, ¿no? Así es, 150 más 0 me daría aquí 150. 150 y aquí 240. Y ahora sí, vamos a recordar que este vector de desplazamiento resultante, si lo quiero expresar en forma polar, pues va a ser un vector que tenga una cierta magnitud y tenga una dirección en forma de un ángulo. Y entonces a partir de estos valores que tengo aquí, vamos a calcular esa magnitud y ese ángulo.
Muchachos, ahora sí viene lo que me decían hace rato. ¿Cómo calculo esta magnitud, esta SR? Teorema de Teorema de Pitágoras. Pitágoras. El teorema de Pitágoras, efectivamente, es la hipotenusa de ese triángulo que se forma ahí. Es la raíz cuadrada de, voy a omitir las unidades por efecto de escribir más rápido. 150 es la suma de vectores en Y al cuadrado más 240 al cuadrado. Si alguien me ayuda, ¿cuánto es la suma de esos dos cuadrados? Directamente la suma, ¿cuánto es? 80.100. 80.100, ok, gracias. 80.100. Y la raíz cuadrada de 80.100, 283.01. 283.01, ok. 283.01. Y lo que estamos trabajando aquí son metros, entonces pues esto también van a ser metros. Esa va a ser la magnitud de mi desplazamiento. Tengo ya este valor. Me hace falta encontrar el valor del ángulo. ¿Cómo calculo ese ángulo? Las razones ¿Puede ser trigonométricas. algo tangente? Ajá, en las relaciones trigonométricas, efectivamente, normalmente lo más común es usar la tangente, aunque pudiera, ahorita que ya tengo la otra, puedo usar cualquiera, pero este es el ángulo que estoy buscando y lo voy a calcular precisamente con la función tangente, efectivamente. Recuerden que la tangente, decíamos que en este caso la tangente, el ángulo, perdón, va a ser la tangente inversa o la tangente a la menos 1 de la coca, ¿no? Cateto opuesto del cateto adyacente. Y estas rayitas son de valor absoluto. Entonces, va a ser la tangente a la menos 1. ¿Cuánto vale el cateto opuesto aquí? 240. 240. 240. Y el cateto adyacente, 150. 150. ¿Y cuánto me da 240 entre 150? 1.6. 1.6. La tangente a la menos 1 de 1.6, ¿cuánto me da? 57.99. 57.9. 99 o 994. 57.994. Vamos a dejarlo en prácticamente es 58. Vamos a dejarlo en 57.9 para no ser tan larga esto. 57.9. Bueno, 57.99, que sigue un número grande, ¿verdad? No, 57.99 grados, casi 58 grados. Vamos a dejarlo así. Entonces ya tengo también la magnitud y la dirección, pues ya puedo escribir precisamente este desplazamiento en forma polar. Lo único que tengo que hacer es sustituir estos valores. El desplazamiento en forma polar será de su magnitud que calculamos en 200, perdón, aquí me equivoqué, 280, ¿y cuánto era? 83. Ya me dejaron aquí en el chat, ¿cuánto fue el valor de estos 280 y tantos? 83 me dijeron, ¿no? Me faltó escribirlo bien. Punto 01. Era 283. 283.01. Y entonces, muchachos, se va a acabar la sesión, muchachos, ahorita que se termine nos reconectamos para continuar. Pero estábamos escribiendo ya finalmente aquí nuestro vector de desplazamiento resultante como 283.01 metros con una dirección de 57.99 grados. Ese va a ser nuestro desplazamiento resultante. Nos vemos en 2 minutos para continuar, muchachos, ahorita que se acabe la sesión. Ya calculamos nuestro desplazamiento resultante en forma de vector. Los espero para continuar.